Señor, bendito Dios de la gloria, yo te agradezco por todo lo que haces en mi vida. Bendito Dios de la gloria, aleluya. Señor, bendice cada hermano, Señor. Bendice mis hermanas que ofrendan y las que... ¿Verdad? Cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Que están intercediendo, llevando esas cadenas de oración, cadenas de ayuno. También nos unimos a ellos y les pedimos también a ellos que se unan con nosotros, especialmente orando por la hermana Blanquita de la iglesia Viviendo para Cristo, ¿verdad? Que esta semana vamos a tener una cadena de lectura bíblica del Salmo 131 y de ahí 15 minutos que estaremos en oración especial con nuestra hermana Blanquita, ¿verdad? Por su salud. Sabemos que el Señor toma todo bajo control y creemos como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, que nuestra fe en el Señor a través de la vida de los hermanos aumenta, ¿verdad? Porque vemos la fe en los momentos duros, en los momentos difíciles, de tormenta, de enfermedades, ¿verdad? Que el pueblo de Dios tiene que ser agradecido con Dios. Amén, gloria a Dios. Así que, Sí, hermanos amados, ¿verdad? Para los hermanos de la iglesia local que no sabía, ahí hemos puesto un boletín. Usted le puede tomar fotos con su teléfono para que no se le olvide y dejarlo en alarma, ¿verdad? Que esta semana vamos a estar llevando oración, ¿verdad? La cadena de oración que ya tenemos, que la comenzamos la semana pasada, de lectura bíblica, con la hermana Blanquita a las 9 de la noche. Amén. Así que los que no sabían, el Salmo 131 tiene 3 versículos, pero de ahí que usted lo lee, se arrodilla o como Dios le ponga en su corazón, usted ore 15 minutos comprometidos con Dios. Amén. Aleluya. A las 9 de la noche tenemos 10 cadenas. Usted lo puede hacer antes, ¿verdad? Pero o lo puede hacer después. El punto es que estemos en cadena todos. Amén. De oración y de lectura bíblica. Espero que esto, ¿verdad? Para todos, hermanos, ¿verdad? Obedeciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Y obedeciendo también, ¿verdad? Lo que estamos poniendo como una manera de unidad de oración. Gloria al Señor. Así que esta tarde quiero enseñar, ¿verdad? El problema de la escasez de la palabra de Dios. Así que quiero que me acompañe a Primera de Samuel, capítulo 3, y vamos a estar yendo allá la palabra del Señor para que salgamos edificados esta tarde, ¿verdad? Y esto también les hacemos una invitación. Estamos hablando con todos los hermanos y hermanas, ¿verdad? Que también nos miran para que también ellos nos visiten a la iglesia o se reúnan también con nosotros, ¿verdad? Lo que queremos es aquí compartir ese amor y esa armonía de la palabra de Dios con cada uno de los que están ausentes, ¿verdad? Quizás por alguna situación no puede asistir a la iglesia, ¿verdad? Esto también es un medio que también nos miren, ¿verdad? Por las redes sociales, pero si puedes venir, hermanos, mucho que mejor. Aquí les esperamos con los brazos abiertos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos entonces a la bendita palabra del Señor. Gloria al Señor y Dios bendiga a nuestro hermano Iván también, ¿verdad? Porque sabemos que Dios también lo ha librado de las pruebas, ¿verdad? Él ya testificó, ¿verdad? Y sabemos que Dios de una de otra manera a cada uno de nosotros nos quiere usar. Aleluya. Amén. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante, vamos a estar dando lectura y se puede poner sobre sus pies en reverencia a la bendita palabra de Dios. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí.
Y corriendo luego a él y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó con las otras veces como Samuel. Samuel, entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirá ambos oídos, y aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que ha dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo buscaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí, llamando pues a Elí a Samuel. Le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me la encubriere palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, y conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, pueden sentarse. Hoy vamos a aprender el problema de la escasez de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Sabemos que Dios siempre estuvo hablando a los profetas. En este caso, Dios tenía un profeta y un sacerdote llamado Elí. Él hacía todo este trabajo para manifestar al pueblo de Dios lo que le agradaba a Dios y lo que no le agradaba a Dios. Pero ya este hombre había envejecido y tenía 2 hijos. Y sus hijos no andaban bien delante de Dios. Pues pasó el tiempo, este hombre iba más viejo y no tenía ya la fuerza para poder confrontar a sus hijos y llamarle la atención. Porque los hijos dentro del templo de Dios hacían lo que ellos querían, hacían cosas que no agradaban a Dios, cosas que estaban fuera de los términos espirituales divinos de Dios, lo cual desagradó mucho a Dios. Por eso Dios levantó a un profeta llamado Samuel. Pero el punto aquí
es que escaseaba la palabra de Dios. ¿Por qué razón escaseaba la palabra de Dios? Y aquí vamos a aprender nosotros cómo dejar que no escasee la palabra de Dios en nuestra vida. Dios siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Por eso es que cuando venimos nosotros a la casa de Dios, al templo, a la iglesia, como nosotros podamos llamarte, o sabemos que aquí nos reunimos para aprender la palabra de Dios, para ser enseñados, para ser instruidos y ser edificados en la palabra de Dios. Es muy importante que prestemos mucha atención y que nosotros no nos descuidemos de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos oyendo, porque Dios nos está hablando a cada uno individualmente y en grupo. Aleluya. Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. A través de la palabra nosotros aprendemos que tenemos que ser guiados por ella, que tenemos que ser instruidos. Y Samuel se cree que aproximadamente tenía 12 años de edad. Algunos estudiosos dicen que 20. Pero hay un punto ahí que dice que no conocía a Jehová. Porque una cosa es oír de Dios y otra es conocer a Dios. Aunque él había sido apartado para Dios. Pero ahora me imagino que él no había hecho ese desafío totalmente como una persona, decir, como lo que hacemos hoy en día, y recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Hace una determinación, elige a quién va a servir. Y Samuel, cuando le hace el llamado Dios se le manifiesta, así como a cada uno de Dios se nos ha manifestado a nosotros a través de haberle recibido como Señor y Salvador de nuestra vida. Cuando a Dios por eso. El Señor es bueno y Él nos habla para que nosotros seamos instruidos en la palabra divina que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces vemos que los tiempos que vivía Israel eran tiempos de oscuridad. ¿Por qué eran tiempos de oscuridad? Porque ellos habían menospreciado la palabra de Dios, porque ellos habían desobedecido la palabra de Dios, porque ellos habían sido totalmente indiferentes con la palabra de Dios. Y es esas razones o esos motivos que tenemos que evitar hoy nosotros como hijos de Dios, como servidores de Cristo, evitar hermanos, de vivir esa oscuridad espiritual. Dice Miqueas capítulo 3, por tanto para vosotros será noche sin visión y oscuridad sin adivinación, y pondré el sol sobre los profetas y se oscurecerá el día sobre ellos. ¿De qué trata este versículo de Miqueas capítulo 3 versículo 6? Que iba a venir una pobreza espiritual y por consiguiente los iba a seguir una pobreza política, una pobreza financiera. En otras palabras, estas personas, este pueblo, hermano, iba a caer en un estado de bancarrota en todas esas áreas. Y ese es el peligro cuando hay escasez de la palabra de Dios. Porque no hay luz, lo que hay es oscuridad, y donde hay oscuridad, hermanos, amados, está totalmente desolado. Por eso es que la vida de Elías,
palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la enseñanza aquí? Cuidemos que no escasee la palabra de Dios. Es muy importante. La palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. no pasará. Quiere decir que la palabra de Dios es eterna. Quiere decir que la palabra Dios la respalda. Quiere decir que la palabra que nosotros leemos, que nosotros vivimos, hermanos, es respaldada por Dios. Y por eso que tenemos que tener cuidado que esa palabra del Señor no escasee en nuestra vida. Tenemos que preocuparnos de tener esas lecturas bíblicas, de tener esa conexión con Dios, de poder nosotros sentirnos, ¿verdad?, que ya salimos de esas tinieblas y oscuridad, porque cuando habla la palabra de Dios de tinieblas, habla de ignorancia espiritual. Nosotros ignoramos el mundo espiritual. Ahora podemos hablar ya con certeza, ¿verdad?, lo que está sucediendo, lo que está pasando espiritualmente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, dice: mas vosotros, hermanos, dice el apóstol Pablo, no estáis en tinieblas. Miren, usted y yo no estamos en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Señor va a venir por su iglesia. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Amén. ¿Verdad? El Señor va a venir por su iglesia. Entonces, el problema de caminar en la oscuridad, mire, muchos hermanos han tenido la luz de la palabra, pero se han confiado, se han autoproclamado que ya no necesitan la palabra de Dios. Hermanos, la necesitamos, porque a través de la palabra Dios nos guía, a través de la palabra Dios nos habla, a través de la palabra Dios nos aconseja, a través de la palabra Dios nos enseña. No podemos menospreciar la palabra. Imagínense un servicio donde no hay palabra de Dios. Tiene que haber palabra de Dios. No tiene que haber escasez, tiene que abundar la palabra de Dios. Yo entiendo que los cantos están bonitos, la oración está bonita, pero a través de la palabra de Dios nosotros aprendemos cómo tenemos que orar. Amén. A través de la palabra de Dios aprendemos cómo tenemos que adorar a Dios. Amén. Amén. Si no hay palabra de Dios, entonces todo lo que estamos haciendo, ¿verdad?, no lo estamos haciendo bajo la voluntad de Dios. Primero es la palabra de Dios. A través de la palabra todo lo demás se va añadiendo. Se va añadiendo la oración, se va añadiendo el ayuno. Tenemos que ayunar. ¿Por qué tenemos que ayunar? ¿Y cómo lo aprendemos? A través de la palabra. Ese es el orden. Gloria a Dios. Ese es el orden, amados hermanos. Mucha gente dice: oh, va a predicar, mira la palabra, estamos menospreciando la palabra. La palabra no es para entretenernos, la palabra es para enseñarnos, la palabra es para redarguirnos, para instruirnos. Por eso es muy importante lo que nosotros estamos aprendiendo. Es muy determinante. Me llama la atención porque la palabra del Señor, hermano, en el Antiguo Testamento es escrita para nosotros, para que nosotros veamos a la luz cómo Dios vino encaminando, cómo Dios vino instruyendo al pueblo de Israel. Bendito Dios, mi alma te alaba. Deuteronomio capítulo 28, versículo 29, dice: y palparás al mediodía como la palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve, le dice Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había dejado la palabra de Dios. ¿Qué sucede hoy en día cuando nosotros dejamos la palabra de Dios? Actualicémoslo al día de hoy. Tiene consecuencias, claro.
Porque la palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios nos anima. La palabra de Dios está ahí con nosotros. Como el Salmo 23, al final, ¿qué dice? Y en la casa de Jehová, ¿qué? Moraré por largos días. Tanto en esta vida como en la otra. El Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, o muchas habitaciones hay. ¿Verdad? Usted y yo sabemos que el Señor fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros. El Señor entonces nos reta a no dejar la palabra. Por eso, hermanos, cuando los hermanos, las hermanas andan caminando en la luz de la palabra, su vida se ve diferente. Aleluya. Su rostro se ve diferente. Dios. Su manera de hablar se ve diferente. Cuando no hay escasez en la palabra de Dios, hermano, usted preocúpese. ¿Qué sucede cuando hay escasez financiera? Ahí estamos preocupados. Ay, no tengo aquí, no tengo allá. ¿Qué hago? Dios. Entonces, pero ¿por qué no nos preocupamos por la palabra del Señor? Por eso es muy importante. Usted no puede decir que aquí nosotros no estamos enseñando que no lea la palabra. Aquí abunda la palabra de Dios. Gloria a Dios. Lo que abunda es la ausencia de los hermanos, pero la palabra de Dios abunda. La lámpara del Señor está encendida siempre. Tenemos ayuno, tenemos oración, tenemos vigilia. Ya vamos a tener matutino. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Es un reto. Todos queremos estar acomodados y ponemos las mil excusas. ¿Usted cree que el pastor no sabe eso? Sí, lo que sucede, ¿verdad? Que el Señor es misericordioso y yo me dejo guiar por la misericordia de Dios. Pero si que podemos. Pero Dios es misericordioso. Y Dios había determinado al pueblo de Israel y le había dicho, y palparás como el ciego al mediodía, y en la oscuridad no será prosperado tus caminos. El Señor le iba a bloquear todo. ¿Me entiendes? Porque había menospreciado la palabra del Señor. Y ese es el peligro. Cuando nosotros no nos animamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, pastor, para sentirnos animados? Vayamos al Salmo capítulo 1. Acompáñenme a la palabra del Señor. Al Salmo capítulo 1, versículo 3. Dice, versículo 2 al 3. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí está mencionando la ley. ¿Qué era la ley? La palabra de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. O sea que el tiempo, ¿para quién es? Para Dios. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Mira, hermano, conéctese a la palabra de Dios. Esta es la clave, hermano, para que sea prosperada tu vida. Miren, muchas veces nosotros estamos queriendo ser prosperados a nuestras habilidades, a nuestra manera. Pero usted pida, dele tiempo a la palabra de Dios, siéntese, deleítese en la palabra de Dios, disfrute cuando usted está leyendo la palabra de Dios. Anímese, dice, medita de día y de noche. Disfrutemos leer la palabra del Señor. Que no haya esa escasez, porque el peligro de caer en esa escasez es que Dios, hermano, se va apartando. Solo el contenido del capítulo 3 de Primera de Samuel, y en el capítulo 4 habla que Dios quitó su gloria.
porque el arca del pacto había sido traspasada a los filisteos. Mire, esto traía enseñanza, porque aún así ellos, ¿verdad?, pensaban que Dios no iba a actuar. Claro, Dios te da un tiempo, Dios nos da un tiempo para que usted y yo meditemos en lo que estamos viviendo, en lo que estamos pasando. Nuestra confianza, hermanos, hermanas, tiene que ser en la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere ser prosperado, yo me imagino que todos los que estamos aquí queremos ser prosperados. Usted no viene solamente porque quiere ser, primeramente, prosperado espiritualmente. Segundo, económicamente. No me vaya a decir que no. Porque ¿cómo va a comprar usted el pan, el queso, las tortillas, los tamales, las pupusas? Si no, ya no va a tener pupusas del pastor. Si no hay dinero, ¿verdad? De modo que me van a decir. Gracias. Me acompañan entonces. Para que me saquen a los dos. A ver. Pero sabe, hermano, la palabra del Señor es poderosa. Si usted la cree, la palabra del Señor, miren lo que dice en Josué. Vayamos a Josué. Aquí quiero darle estos textos bíblicos, como estos hombres, Dios les habló antes de que marcharan al éxito, antes de que marcharan, que emprendieran, hermanos. Si usted, mire, esta semana empieza a comprometerse con el Señor, yo no le estoy obligando, tampoco Dios. Dígale, Señor, que nazca en mi corazón. Póngase su mano en su corazón. Póngase. Que nazca en mi corazón leer tu palabra. Que nazca en mi corazón leer tu palabra. Que nazca en mi corazón leer tu palabra. Amén. Miren lo que dice Josué. Capítulo 1, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú, mire, repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para descuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué? Prosperado en algunas cosas, en todo, las cosas que emprendas, ¿me entienden? Todas las cosas. Cuando usted va a su trabajo, usted está emprendiendo, no va solo a saludar al dueño, no me va a decir, yo no voy yo voy por un hobby. ¿Quién va por un hobby al trabajo? Va por un hobby. ¿Usted va por un hobby? ¿Para qué vamos al trabajo? Claro. ¿Por un sueldo? ¿Por un sueldo? Todo, hasta por el mínimo vamos, pero vamos. Por poco, por mucho, pero vamos. Entonces ahora usted se está guiando por eso. Ahora guíese por la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser prosperado en todo? Ahora, no se aparte, pues. Ni a la derecha ni a la izquierda. El problema que ha sido que usted aquí se acomodó o se acomodó aquí, pero no se acomodó en la línea de la palabra. La palabra nos alinea. La palabra te va haciendo más derecho, más recto. La palabra te va, mire, te va equilibrando. ¿A dónde te tienes que mover? ¿A quién tienes que seguir? Aleluya, gloria a Dios. Para que todo sea prosperado. Verso 8 dice, nunca. Oh, porque hoy no hay servicio. El pastor no me dijo que leyera la palabra. ¿Entiendes? No espere que el pastor te diga. Ya te dijo el pastor de pastores, desde que escribió la Biblia, usted y yo la tenemos que leer.
Pero ahora yo le digo y le repito, leámoslo todos. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. ¿Está la clave? No está esperando que venga una persona que dé cátedra de superación. Usted no está esperando que le den un taller de esto y lo otro. Yo conocí a un hermano que, mira, estaba viendo quién le daba cátedra para poder salir adelante. Porque la palabra es Linares. ¿entiende? Si usted pone por obra esta palabra y comience ahora. Yo digo siempre, mientras hay vida y esperanza. Usted dice, ay Señor, ya haga esto. Usted dice, todos están jóvenes aquí. No le pongan ya de decir, todos están jóvenes. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Como que no se lo creen, ¿verdad? Gloria a Dios. El alma nunca envejece, pero hay almas que están más viejas que otras. Santo. El alma nunca envejece. Usted alabe a Dios. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Aleluya. Amén. Y no es que no, les esté dando una mentira y todos están jóvenes. Ya les dije, mi abuela murió de 104 años y 4 meses. Ustedes están cipotes todavía. Para todos. Pero Dios, hermano, no quiere que la palabra escasee en nuestras vidas. La palabra tiene que abundar. El propósito es que Dios, en este mundo que vivimos, en esta vida que vivimos, como hijos de Dios, cuando hay abundancia de su palabra, podemos enfrentar las situaciones más difíciles, más desafiantes de nuestra vida. Porque la palabra del Señor es poderosa para eso. La palabra de Dios no solamente la vamos a usar como una medalla colgando, ¿verdad? Que mucha gente así la usa, pero la palabra de Dios no debe de escasear en nosotros. Como dije, la palabra de Dios nos enseña cómo orar, la palabra de Dios nos enseña cómo ayunar, la palabra de Dios nos enseña cómo vivir como hijos de Dios. Mire, la palabra de Dios nos enseña cómo nosotros poder convivir, como el Salmo 133, verso 1 dice, mirad cuán hermoso es habitar, ¿quiénes? Los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. Porque es ahí donde Jehová envía bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Aquí tenemos que convivir nosotros, ser felices, bendecidos en el Señor por la palabra. La palabra hace cambios, hace transformaciones. La palabra nos va guiando hacia donde vamos, pero también la palabra nos frena cuando nosotros nos estamos desviando. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué creen que las personas a los vehículos constantes le están cambiando freno? ¿Por qué? Porque no quieren desviarse, no quieren chocar. ¿Verdad? Entonces en la vida cristiana, cuando los hermanos no andan freno espiritual, ¿qué pasa? Cuando hay escasez de la palabra, andan chocando, se andan estrellando, andan todos chocados. ¿Ha visto unos carros que ya no tiene dónde ponerle golpe? Figúrese usted la vida de una persona así. Y es la manera, literalmente, hermano, yo se lo digo, que la palabra del Señor nos da vitalidad, nos da fortaleza, nos da ánimo. Mire, esto se ha visto y se ha dado testimonio de hermanos, de hermanas que a pesar de las pruebas, de las luchas, ¿verdad? Dice, estoy confiando en el Señor.
El Señor tiene la última palabra. El Señor sabe lo que va a hacer con mi vida. Es la voluntad del Señor en mi vida. Y miren, y han aceptado la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la han recibido, la han vivido. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Por eso, hoy por hoy, ¿verdad? Yo les animo a que nosotros estemos más apegados a la palabra de Dios. Estemos pidiéndole, Señor, verdaderamente, ¿verdad? Estos minutos que yo gasto en otras cosas que no me edifican, oiga bien, que no te edifican, pero la palabra de Dios sí edifica. La palabra de Dios sí te llena, la palabra de Dios sí te nutre, la palabra de Dios sí te fortalece. Amén, la palabra de Dios no te dejará, porque Dios mismo le dijo a Josué, estaré contigo todos los días de tu vida. Y el Señor Jesús también nos dice a través de su palabra en el Evangelio San Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque ellas son de las que dan testimonio de mí, y en ellas encontráis la vida eterna. Usted puede encontrar en la palabra de Dios. ¿Se siente desanimado? Lea la palabra. En los desánimos vienen, somos seres humanos, pero inyéctese la palabra de Dios. ¿Entienden? Inyéctesela, diga, voy a leerla. Encamínese, abra la Biblia, abra la palabra de Dios, y Dios, que es tan fiel a su palabra, Él te va a fortalecer. Amén. Cuando Jesús fue tentado, le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la palabra desde Génesis y Apocalipsis, la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Animémonos, hermanos. Alimentémonos con la palabra de Dios. Muchas veces, ¿verdad? Leemos otras cosas que no es la palabra de Dios. No le pedimos al Espíritu Santo la guianza de la lectura de la palabra del Señor. Pero ahí está la palabra en vida, que no escasee. En aquellos tiempos escaseaba porque habían olvidado a Dios, habían desobedecido a Dios y habían sido indiferentes con Dios. Si esas cosas pasan en nuestra vida, el peligro es de caer en un caos espiritual, en una derrota total. Por eso el estado anímico del pueblo de Israel era bajo, y el enemigo se había aprovechado y había tomado el arca del pacto de Dios. ¿Me entiendes? Después de tenerla ahí, Elí, cerca de ahí dormía Samuel, ahora estaban vacíos, ahora no tenían nada. Ahora habían empezado a ser juzgados por Dios, porque habían desobedecido la palabra de Dios, habían dejado la palabra de Dios. ¿Qué sucede hoy en día en estos tiempos? Que hay cosas que nos quieren entretener, hay cosas que nos quieren ganar el tiempo, hay cosas que literalmente, físicamente son atractivas. Así es como el enemigo engaña, así es como el enemigo miente. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios te abre los ojos espirituales. Tu luz, tu lámpara va a estar encendida. Aquella lámpara que estaba encendida siempre en el tabernáculo, ahora estaba apagada. Y eso sucede, que la vida del cristiano se va poniendo insípida, apagada, oscura, cuando no hay palabra de Dios. ¿Me entiendes? Amén. Es como cuando usted cocina, prepara comida y queda insípida. Es comida, pero está insípida. Amén. Viene lo mismo. Es como nosotros podemos cantar, ayunar y todo, pero si no hay palabra de Dios, está insípido. No hay sabor. Podemos ayunar, pero si no hay palabra de Dios, está insípida. Tiene que estar la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso cuando el Señor le habla, este es el verdadero ayuno, le dice al pueblo de Israel.
en el capítulo 58 de Isaías, que se rompían ligamentos, que amaran al hermano. Ese es el verdadero ayuno que yo recibo, ¿sí o no? Pero por la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, vamos a hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Por eso cuando Dios le da los diseños del tabernáculo de reunión a Moisés, se los da con medidas específicas, con los colores, con el material adecuado. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce que nosotros nos gusta hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Él. Dios le había dado medidas específicas. De igual manera, a la iglesia le ha dado la palabra de Dios con la palabra específica. Aleluya. Así que, Gloria a Dios. hermanos, hoy tenemos que abundar en la palabra de Dios. No tiene que haber escasez. Díganle al Señor, Señor, estaba escaso. Cada caso. Porque no estaba leyendo tu palabra. Hoy va a estar en abundancia porque la voy a empezar a leer. Así como el cuerpo le pide comida física, también el alma nos pide la palabra de Dios. Gloria a Amén. Dios. Este es el tiempo, mis amados hermanos, de que nosotros abundemos en la palabra de Dios. Quiero que se ponga sobre sus pies y le diga, Señor, hoy quiero comenzar a tener esa comunión contigo, esa relación contigo. Aleluya. Y si tú, hermano, hermana, que nos estás viendo por estos medios, hay escasez en tu vida, te has sentido aburrido, te has sentido sola, te has sentido que nada de lo que has logrado humanamente puede satisfacer tu vida, puede completar tu felicidad. Yo te invito hoy que empieces y hagas un pacto con Dios, hagas un compromiso con Dios, porque un pacto es un compromiso con Dios, y le digas, Señor, hoy yo quiero comenzar a leer tu palabra, quiero que me hables, quiero ser diferente. Ya toda mi vida que he vivido, he perdido el tiempo sin propósito, sin plan, he vivido una vida desagradable a ti y no me daba cuenta, pero hoy quiero agradarte a ti. Ayúdame a mantener leyéndome tu palabra es poderosa. Y acompáñame a hacer esta oración y di, Señor Jesús, en esta tarde te pido perdón y misericordia por mi vida, por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, por mis padres, para que seas tú hoy tomando el control de mi vida y de mi familia. Y reconozco que estaba escasez de tu palabra. Reconozco que no estaba abundando en tu palabra. Pero hoy, Señor, hago un compromiso como un hijo o una hija de Dios que ha nacido de nuevo, que me comprometo contigo en abundar con tu palabra para que todo me salga bien, todo lo que emprenda desde hoy me salga bien. En el nombre de Jesús, Señor, ahora tu palabra rompe las cadenas de oscuridad que han sido puestas como una venda. Pero en el nombre de Jesús, Señor, ahora toda limitación, toda escasez, yo lo rechazo por el poder de tu palabra. Ya tú has dado tu palabra, has hablado a mi vida. Y hoy, Señor, creo tu palabra, recibo tu palabra, amo tu palabra, por la cual la voy a poner por obra, para que de mi vida sea cada momento dependiendo de tu palabra, no de mi fuerza, no de mis habilidades. Y hoy, Señor, reclamo las bendiciones de la riqueza de tu gloria. Como el apóstol Pablo dijo, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Y
Y Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como hijos e hijas tuyas lo creemos y lo podemos en tu nombre. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, levantamos nuestras manos al cielo donde viene nuestro socorro. De Jehová que hizo los cielos y la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. A ese Dios clamamos hoy y pedimos la dirección de nuestra vida para que tu palabra abunde, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, y que hoy seamos guiados por tu palabra y que hoy desde ya comencemos, Señor, a mirar, a ver las bendiciones de caminar en tu palabra, de caminar en la abundancia de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos rechazado todo lo que nos quitaba ese tiempo. Rechazamos todo lo que impedía acercarnos más y vivir tu palabra. Ahora, Señor, a través de tu Espíritu, guía toda justicia, toda verdad, se rompen las cadenas. Tu palabra dice que todo lo que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y somos libres en el nombre de Jesús para leer tu palabra, para vivir tu palabra. En ese nombre que es sobre todo nombre, te honramos y bendecimos tu palabra, Señor. Gracias porque esta tarde nos has hablado, Señor, a que no tenemos que vivir en la escasez de tu palabra, sino en la abundancia de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos los que nos han visto por las redes sociales. Dios les bendiga y les esperamos el próximo domingo. Así que muchas bendiciones, hermanos. En el nombre del Señor estamos despedidos. Amén. Gloria al Señor.